Hola, hoy nos sumergimos en un texto, realmente singular y con siglos de historia, el Testamento de los 12 Patriarcas. Hola, sí, un texto fascinante. Imaginaos, ¿no? Las supuestas últimas palabras de los 12 hijos de Jacob. Lo que legan a sus descendientes justo antes de morir. Exacto. Y cada uno, pues, hace como un balance de su vida, ¿no? Confiesa pecados, algunos muy íntimos, da consejos morales. Sí, y a veces hasta profecías. Eso, y profecías sobre el futuro de su tribu, de Israel. Es una mezcla muy curiosa, ¿verdad? De confesión, sabiduría y visión de futuro. Así es, aunque claro, se presentan como palabras de los propios patriarcas. Mm. La mayoría de los estudiosos creen que se escribieron bastante después, quizás entre el siglo II antes de Cristo y el segundo después. Ah, o sea que hay un lapso de tiempo importante. Sí, sí. Reflejan más bien las preocupaciones éticas, teológicas, del judaísmo de esa época, del Segundo Templo o incluso del cristianismo más primitivo. Entiendo. Son como una ventana, ¿sabes? Para entender cómo se pensaba sobre la moral, el pecado, el arrepentimiento, la relación con Dios, en aquel momento. Vaya, qué interesante. Nuestra tarea hoy es esa, ¿no? Explorar un poco a fondo los temas centrales y las historias, pues las más llamativas que tienen. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Con Rubén, el primogénito. Venga. Su testamento arranca fuerte, vamos, con una confesión muy directa: haber profanado el lecho de su padre Jacob con Bilhá, la sierva de Raquel. Uf, Él mismo lo dice, ¿eh? Profané el lecho de mi padre Jacob. Así, tal cual. directo al grano. Y no fue un desliz sin más, ¿eh? Relata que como consecuencia sufrió una plaga, dice una plaga grave en sus lomos durante 7 meses. Madre mía. Y que solo las oraciones de Jacob lo salvaron de la muerte. O sea que las consecuencias fueron físicas y muy serias. Muy serias. Y luego impresiona la descripción de su arrepentimiento. Habla de 7 años de austeridad total, sin probar vino, ni carne, ni alimento agradable, dice. 7 años, no veas. Es casi como una película, como cuenta que vio a Bilhá bañándose a escondidas, como la imagen de su desnudez, pues le obsesionó, Mm. y cómo cometió el acto aprovechando que Jacob no estaba y que Bilhá, que estaba ebria, pues dormía sin enterarse. Es tremendo el detalle. El hecho de que sea el primogénito le da un peso especial a este pecado, ¿no crees? Claro. Es el que, en principio, estaba llamado a un liderazgo, y esto, bueno, lo compromete totalmente. Y conecta su experiencia directamente con las advertencias que hace después contra la lujuria. Ajá. La personifica, la llama el espíritu de fornicación. Y es muy interesante cómo detalla 7 espíritus del engaño. 7. Sí, 7, que según él atacan sobre todo en la juventud. Y los enumera: fornicación, gula, riña, vanagloria, orgullo, mentira e injusticia. Vaya lista. Y los contrasta con algo bueno. Sí, sí, los contrasta con 7 dones o sentidos dados por Dios en la creación: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el habla y la capacidad de procreación. Ah, mira. Incluso añade un octavo espíritu, el del sueño, que dice que puede llevar al error. Curioso. El relato de Rubén es un ejemplo clarísimo de la mentalidad de estos textos, ¿no? Los pecados tienen consecuencias visibles, físicas, espirituales, y se necesita un arrepentimiento, pues, profundo, sostenido. No vale lamentarse un ratito. Tiene que haber un cambio real, vamos. Exacto, una transformación. Vale. De ese pecado más individual de Rubén, pasamos a algo, más colectivo y destructivo con el segundo hijo, Simeón. Simeón. La envidia. La envidia feroz hacia José. Lo admite sin rodeos, ¿eh? Dice: tuve celos con de José, porque mi padre lo amaba más allá de todo. Qué fuerte confesarlo así. Y confiesa que quiso matarlo. Y le echa la culpa al príncipe del engaño y al espíritu de los celos, dice, que le nublaron la razón. Busca una causa externa, ¿no? Como Rubén con los espíritus. Sí, parece una constante. Y es un recordatorio muy crudo de la historia bíblica. Él mismo cuenta cómo Judá vendió a José mientras Rubén no estaba. Mm. La desesperación de Rubén al volver y, lo más llamativo, el enfado de Simeón con Judá. Pero no por venderlo, sino por haberlo dejado con vida. Madre mía, qué nivel de rencor. Increíble. Incluso menciona un castigo físico directo por esa mala intención. Dice que su mano derecha se le quedó parcialmente seca durante 7 días. Vaya. O sea que también aquí hay consecuencia física directa.
Parece que sí. Lo más potente de Simeón para mí es la descripción casi clínica que hace de la envidia. ¿Ah, sí? Sí, dice que te domina la mente por completo, que te impide comer, beber, hacer el bien, que constantemente te incita a destruir al que envidias. Qué descripción más oscura. Es muy gráfica la imagen, ¿eh? El envidioso consumiéndose mientras el otro, el objeto de su envidia, prospera. Uf, Para Simeón, la única salida es el temor de Dios y el arrepentimiento sincero, claro. y al hablar de Simeón, pues inevitablemente surge el Leví, ¿no? Su hermano, y cómplice en la matanza de los de Siquem, Justo. por lo de su hermana Dina. Exacto. Ambos testamentos lo mencionan, sí, aunque el texto de Leví recoge que Jacob no aprobó esa violencia tan extrema. El propio Leví la justifica, casi como si hubiera sido un acto de justicia divina ejecutado por ellos. Vaya tela, justificando la violencia. Esto nos muestra otro tema central, ¿verdad? Los conflictos familiares, la violencia entre tribus y cómo a veces se busca una justificación religiosa para actos, pues, brutales. Sí, sí. Tensiones muy profundas. Desde el principio, vamos. Esto nos lleva directos a Judá, el cuarto hijo. Su testamento lo pinta como un héroe, de acción, casi. Jaja, sí, es verdad. Cazador de leones, osos, jabalíes, vencedor de reyes cananeos, capaz de escalar murallas. Vamos, Un tipo duro. Jacob mismo lo había bendecido para ser rey, para la realeza. Pero aquí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque toda esa fuerza, esa heroicidad, contrasta brutalmente con sus propias debilidades. Ahí está la clave. Admite abiertamente su caída con Tamar, su nuera, a la que no reconoció y tomó por prostituta. Un episodio muy conocido del Génesis, claro. Sí, pero que él lo cuente aquí le da otro peso. Totalmente. Y también confiesa algo que igual es menos sabido, que su matrimonio con Betsúa, una mujer cananea, algo que no estaba bien visto, estuvo directamente influenciado por haber bebido demasiado vino en una fiesta. Anda, o sea, culpa al vino. Lo dice tal cual, el vino le desvió los ojos y le cegó el corazón. Y basándose en esto, advierte muy seriamente a sus hijos contra la fornicación y, ojo, también contra el amor al dinero. El dinero, otro clásico. Parece que sí. Y aquí entramos en un punto crucial, los roles que se asignan a Judá, la realeza, y a Leví, el sacerdocio. Los dos pilares. Son fundamentales para el futuro de Israel. Ambos testamentos lo subrayan mucho. De hecho, tanto el de Leví como el de Judá tienen profecías sobre una figura futura muy importante. Un Mesías. Un Salvador, un rey mesiánico, un sacerdote ideal, que surgirá precisamente de estas dos tribus, de Leví y de Judá. Pero entonces, ¿cómo encaja eso con sus fallos? Vemos una tensión ahí, ¿no? Patriarcas con defectos morales serios, pero de cuyo linaje se espera que surja la salvación. Exactamente. Esa es una de las grandes tensiones del texto y una de las cosas más interesantes, yo creo. ¿Ya? Parece sugerir que el plan divino se desarrolla a través de la historia humana real, con todas sus imperfecciones, no a pesar de ellas. Es una visión más realista, quizás. Sí, una teología que no exige héroes impolutos desde el principio. Además, Judá introduce un concepto psicológico y moral muy interesante, la idea de dos espíritus que acechan al ser humano. Otros dos espíritus. Sí, pero diferente a los de Rubén. Aquí son el espíritu de la verdad y el del engaño. Y en medio dice, está la conciencia, la mente con entendimiento, que puede elegir a cuál seguir. O sea, la lucha interior. Exacto. Una visión de esa lucha interna que resuena con otras partes del texto, como los espíritus concretos de Rubén. ¿Dirías que es una idea similar a la de Rubén, pero expresada de otra forma? ¿Como más fundamental? Podría verse así, sí. Rubén se centra más en espíritus ligados a vicios concretos, que atacan desde fuera, sobre todo a los jóvenes. Judá plantea una dicotomía más esencial, ¿no? Permanente en la naturaleza humana. Una lucha interna entre dos inclinaciones básicas. Entiendo. Pero ambas visiones subrayan la responsabilidad personal. La elección moral es tuya. Fascinante. ¿Y qué me dices de José, el hijo predilecto? Su testamento parece tener otro tono, ¿no? Sí, es diferente.
Su testamento se lee en gran parte como un relato de sus sufrimientos, cómo fue odiado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo. Pobre José. Y luego, en Egipto, acusado falsamente por la esposa de su amo Potifar y encarcelado injustamente. Sí, la famosa esposa de Potifar. Hay un énfasis muy fuerte en su integridad, ¿verdad? Y sobre todo en su resistencia a la tentación sexual por parte de ella, a la que llama, por cierto, la egipcia de Memphis. Le pone nombre y todo. Sí. Los capítulos 3 al 9 detallan esa persecución de forma casi obsesiva. Amenazas de muerte, halagos, intentos de seducción con pretextos religiosos. Religiosos. Sí, dice que ella le decía que quería aprender sobre el Dios de Israel como excusa para estar con él. Vaya estrategia. Un intento de envenenamiento, incluso. Y la famosa escena final. Ella intenta forzarlo, él huye dejando su ropa y ella lo acusa falsamente de intento de violación. Un culebrón, vamos. Casi. Aunque es central, supongo que no es lo único relevante en su testamento, ¿no? Cierto, cierto. Aunque esa resistencia a la tentación es el eje de cómo se presenta a sí mismo. Las virtudes que se destacan en José son la paciencia en medio de la prueba. La oración constante, el ayuno como disciplina, la castidad, obviamente, y, muy importante, su capacidad final de perdonar a sus hermanos. El perdón, sí. Él mismo interpreta todo lo que le pasa, su supervivencia y su ascenso al poder, como resultado directo de la protección divina. Claro. Ganada, dice, por su temor de Dios y su rectitud. Es el contramodelo perfecto de la envidia y la violencia de Simeón, por ejemplo. Totalmente opuesto. Y como otros, su testamento también mira al futuro. Incluye una visión sobre el destino de las tribus y repite la importancia de honrar a Leví y Judá. O sea, que también refuerza ese eje. Sí, José funciona como el arquetipo del justo que sufre, pero que, por su fidelidad, es finalmente exaltado por Dios. Su historia es un modelo de esperanza en medio de la injusticia. Muy bien. Si miramos ahora el conjunto de los 12 testamentos, ¿qué hilos conductores encontramos? Hay advertencias que se repiten mucho, me parece. Muchísimo. Sin duda. Hay una insistencia muy marcada contra la fornicación y la lujuria, ¿verdad? Continuamente. Se advierte específicamente contra el peligro de mirar la belleza femenina con deseo o de casarse con mujeres extranjeras, que las ven como una fuente potencial de desviación religiosa y moral. Es casi un leitmotiv, sí. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Benjamín. Muchos insisten en eso. Y también se machaca mucho sobre los peligros de la envidia, como vimos en Simeón. La ira, el testamento de Dan, se centra un montón en la ira y sus consecuencias, y el amor al dinero, que Judá llega a conectar con la idolatría, ¿no? Sí, sí. Esos son como los grandes pecados recurrentes contra los que alertan. Y en el lado positivo, ¿qué virtudes se ensalzan? Pues mira, la verdad y la sinceridad, como decía Rubén. La misericordia y la compasión hacia el prójimo. Zabulón habla mucho de eso. La humildad. El amor fraterno como antídoto contra la división. Lo dicen Simeón, Gad, José. Y por supuesto, la obediencia a la ley de Dios como guía fundamental. Levi, Isaacar, Aser, Benjamín. La ley siempre presente. Siempre. De hecho, el testamento de Aser habla explícitamente de dos caminos que se presentan al ser humano, y de dos inclinaciones o dos caras en el alma, una hacia el bien y otra hacia el mal. Esos dos caminos de Aser suenan parecido a los dos espíritus de Judá, ¿no? Efectivamente, son conceptos muy relacionados. Reflejan esa visión un poco dualista de la lucha moral. Ya. Estos preceptos éticos son el corazón del texto Vamos, y se conectan tanto con la lucha interior del individuo, esas inclinaciones de Aser, como con la creencia en la influencia de fuerzas espirituales externas. Te refieres a ángeles y demonios. Exacto. Se nombra a Beliar o Satanás como el gran adversario, el tentador, que está en constante oposición a Dios y sus ángeles. Lo mencionan Rubén, Simeón, Dan, Gad, Neftalí, Benjamín. Vaya. En este universo mental, las decisiones morales personales no son triviales, ¿sabes? Tienen implicaciones cósmicas. Es como una batalla espiritual que se libra en cada corazón. Qué potente esa visión. Mucho. Entonces, recapitulando un poco esta exploración, hemos visto la sorprendente franqueza de algunas confesiones, como la de Rubén. Sí, muy directa. La descripción cruda de pecados como la envidia asesina de Simeón o las debilidades de Judá. Y un énfasis muy fuerte en la necesidad del arrepentimiento genuino, el perdón, con José como máximo exponente,
y la fidelidad a la ley divina. Eso es. También hemos destacado esos elementos proféticos que señalan un liderazgo futuro especial para Judá y Leví y la esperanza en figuras salvadoras. Ujú. ¿Cuál es la gran foto? ¿Qué nos llevamos de este conjunto de textos? Pues nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo se pensaba la ética y la teología en la antigüedad, ¿no? En el judaísmo tardío o el cristianismo primitivo. Sin duda. Un mundo muy centrado en la responsabilidad individual, en las consecuencias, a veces muy físicas, de los actos, y una esperanza persistente en la intervención y el perdón de Dios, incluso después de fallos muy graves. Exacto. Y para cerrar, una idea que quizás resuena especialmente hoy. A ver. Los textos no paran de advertir contra pecados específicos, lujuria, envidia, ira, y predicen caídas futuras para las tribus por culpa de ellos. ¿Cierto? Sin embargo, al mismo tiempo, mantienen viva la llama de la esperanza en el arrepentimiento y la salvación divina. Y es notable que las figuras clave del futuro, las que saldrán de Leví y Judá, provengan de linajes marcados por serios defectos morales en sus ancestros fundadores. Es verdad, es una paradoja. Esto nos deja con una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo concilia este texto antiguo esa tensión entre la evidente fragilidad humana, presente incluso en figuras tan veneradas como los patriarcas, y la idea de un plan divino de salvación que se desarrolla a través de ellos? Buena pregunta. Podría ser que el texto sugiera que la redención y la vía divina no exigen una perfección inicial, sino que, de hecho, emergen precisamente de esos contextos de lucha, de caída, de imperfección humana. Interesante perspectiva. Que la gracia actúa en medio del lío, por así decirlo. Algo así. Es una reflexión sobre la compleja interacción entre la debilidad humana y la gracia divina, que estos testamentos, nos invitan a continuar pensando.